El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que está contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonios, ese está bautizando y todo el mundo acude a él. Contestó Juan: nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, en cambio el amigo del esposo que asiste y lo oye se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Palabra del Señor. El texto de hoy es un texto difícil de explicar, porque es un texto en el fondo un poco extraño y oscuro. Dice que Jesús con sus discípulos estaba en Judea. Según explican los que saben, esto es justo después de la Pascua, y Jesús la primera predicación la hace precisamente en Judea. Dice que se quedó allí con sus discípulos y bautizaba. Que yo recuerde es el único sitio que dice que Jesús bautizaba, aunque los especialistas, no entiendo yo exactamente por qué y cómo llegan a esta conclusión, pero dicen que en realidad no es Jesús que bautizaba, sino sus discípulos, que bautizan en su nombre, pero bautizan. Y que este bautismo no sería el bautismo nuestro, aunque es el bautismo de lo que lo hacen los apóstoles, sino que es precisamente lo hace cerca de donde está Juan, entrando en lo que es como si fuese el mismo Juan, en el sentido de que es este bautismo de preparación a la predicación de Cristo, pero no es todavía lo que nosotros entendemos por bautismo cristiano, sino un bautismo solo de conversión, no es un sacramento. Y la razón es sencilla, porque nosotros estamos en el bautismo de Cristo, nos inmergemos en su pasión, muerte y resurrección, y ahí no hemos llegado a la pasión, a la muerte, así que hasta el don del Espíritu Santo no se empieza a bautizar en el sentido plenamente cristiano, sino en el sentido de Juan Bautista, de preparación a la predicación de Cristo. Y dice que también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín. En realidad no sabemos dónde es eso, es Judea, se supone, pero ¿dónde? Pues no hay rastro de estas dos poblaciones. Eso es normal, que no haya rastro de estas poblaciones pequeñas en aquella época. Hemos de pensar que, por ejemplo, el mismo Cafarnaúm, del cual tanto nos habla todo el Evangelio, se llegó a dudar que hubiera ni existido, y de hecho no había ningún documento no cristiano que hablase de esa población, y fue redescubierta por los franciscanos en el siglo XX, o sea que no es tan difícil. Todavía en los años 50 se dudaba si aquellas excavaciones eran o no Cafarnaúm, hasta que después, ampliando todas las excavaciones, ya no hay absolutamente ninguna duda de que aquello realmente es Cafarnaúm. Por eso que incluso estos pueblos pequeños que se citan una sola vez en el Nuevo Testamento y que ni se citan en el Antiguo muchas veces y que no están documentados, pues no se sabe exactamente dónde podían estar. Y dice que entonces hay una discusión. Antes dice una frase muy importante, dice: a Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Pero otro evangelista dice que Jesús empezó a predicar cuando le habían puesto en la cárcel. Y entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Uno dice una cosa, otro dice la otra.
Entonces los que saben, porque yo de esto no sé suficiente, dicen, no, hemos de ver los contextos de los dos. Aquí es la predicación en Judea. Pero Jesús, aunque había estado en Samaria, pero no había hecho todavía la predicación pública en Samaria, en Galilea. Aquí sería la predicación en Judea, que empieza antes ya con Juan Bautista, y que es de hecho cuando tendrá los primeros apóstoles, Andrés, Juan, después enseguida Santiago y Pedro y Santiago, y después Felipe, y todas estas, y después Natanael. Todos estos son, aunque algunas de estas ya son en Galilea, pero no es la predicación abierta en Galilea. Cuando predica de verdad en Galilea será ya cuando encarcelan a Juan Bautista, pero la predicación en Judea empieza todavía cuando Juan Bautista estaba libre, no preso. Dice entonces que se origina esta discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Claro, nos dice tampoco que no sabemos exactamente qué querían decir. Algunos suponen que decían, no, es que vale más un bautismo que el otro no, que es el mismo bautismo. Bueno, no sabemos exactamente qué quiere decir, pero el caso es que los discípulos de Juan se van a ver a Juan y dicen, oye, que aquel que tú dabas testimonio está bautizando y que todo el mundo va a él, y la gente iba dejando a Juan, y a poco se bautizaban con Juan y la mayoría iban a Jesús. Y entonces es Juan que vuelve a dar testimonio de Jesús. Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Vosotros mismos sois testigos de lo que ya dije. No soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. O sea, llamando a Jesús el Mesías, dando testimonio de él. El que tiene la esposa es el esposo, en cambio el amigo del esposo, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo. Para entenderlo hemos de meterlo en la mentalidad de cómo eran las bodas en en el mundo judío, donde el esposo iba con los amigos del esposo a encontrar a buscar a todas las que eran las chicas casaderas que llevaban esta luz encendida, y se acompañaba a la esposa. Y los amigos del esposo, pues siempre se habla de ellos. Eran esos acompañantes que lo importante es que alegraran siempre al esposo, estar a su lado. No eran protagonistas ellos, sino el protagonista el esposo. Pues exactamente aquí lo mismo, no es Juan el protagonista. Él es el amigo del esposo, pero el esposo es Cristo, es Jesús. Así que Juan se alegra con la voz del... Esto es curioso porque esta voz es la palabra de Dios. Se alegra con el que es la palabra, Cristo mismo. Por eso mi alegría está colmada. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Juan conoce perfectamente su misión, presentar a la gente a Cristo, prepararlos a Cristo, pero él no es Cristo. Él está acabando su misión y por eso en muy poco tiempo ya lo cogen, lo ponen en la cárcel y allí lo matarán. Su misión ha sido dar testimonio de la verdad, testimonio de Cristo, pero el único protagonista es Cristo. Esto es lo que nos pasa también en la Iglesia muchas veces. A veces damos excesivo protagonismo a la Iglesia en el sentido de a nosotros mismos, cuando el protagonista siempre en que nuestra vida ha de ser Cristo. El importante no es ni el cura, ni el obispo, ni el papa, sino que estos son solo instrumentos que nos han de llevar a creer realmente en Cristo, a vivir de Cristo, a vivir la gracia de Dios, a escuchar la palabra de Cristo, a seguirlo, a comulgar de Él, a estar en plena comunión con Él, para entrar así en la vida eterna.